Inicia entonces la clase de hoy. Tengo que ponerme donde Sí, pongo el celular mío. mírenlo ahí. Adelante. Shalom, shalom. Esta es la segunda parte de la clase conociendo a Pablo. Así, mis amados, es un placer para mí estar aquí con cada uno de ustedes. Recuerden que esto no es con el propósito de atacar, sino con el propósito de conocer, de que usted estudie y analice si realmente lo que a usted por años le han dicho y le han vendido, y a mí también, a ver si con los estudios lo vemos así desde esa parte. Entonces, realmente, lógicamente, para uno analizar si de verdad Pablo fue judío, como ya vimos en la primera clase, que todo nos indicó que él no era judío, entonces debemos ver y hacer un análisis claro y clave a ver si realmente él era judío. Pero eso debemos hacerlo partiendo desde el judaísmo, partiendo desde el marco de la Torá, porque para nosotros poder conocer cuál era el pensamiento de él, debemos conocer bien la Torá, conocer la tradición oral, conocer los jamín, conocer en realidad cuál era el pensamiento judío de la época, cuál era la forma de pensar de un judío, y más de la línea farisea, porque pudimos ver en la clase anterior que Pablo no era fariseo, ya que pudimos explicar algunos conceptos claros de las escrituras y de los dichos de él mismo que lo descartaban para ser un fariseo. Vimos que en realidad tenía dificultades en la manera de vivir, en la manera de pensar, no cumplía con todo lo que cumplía un fariseo, no conocía las leyes, en realidad no era del todo lo que él se decía, nada. Entonces vamos a empezar con los versos, vamos a estudiar los mismos dichos de él y sus mismos dichos, si realmente él era un fariseo, hijo de fariseo, como él dice en el libro de Filipenses. Entonces vamos a empezar en el libro de Gálatas con los mismos dichos de él, capítulo 2, Gálatas capítulo 2, en el verso 16. Gálatas capítulo 2, verso 16. Vamos a Gálatas capítulo 2, verso 16. Sería bueno que ustedes tengan su apunte para que ustedes puedan ir anotando. No crea que esto es desperdiciando el tiempo, sino conociendo en realidad los conceptos que la escritura enseña. Entonces vamos a dejar que sea nuestro hermano José que esté leyendo. Gálatas capítulo 2, verso 16. Gracias, Morel. Entonces, aquí vamos a iniciar a leer. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Usted ve, aquí empieza el primer problema dentro de lo que es el marco judío, porque nunca se ha enseñado en la literatura rabínica o en el Tanaj que un hombre puede ser justificado por otro hombre. Entonces ya aquí se le está quitando el valor a la Torá y se le está dando un hombre, donde se dice que la Torá no justifica, pero un hombre sí lo podía justificar. Entonces aquí ya empezamos a ver un concepto que desde que analizamos el contexto completo de Gálatas, nos damos cuenta que es ajeno al judaísmo, porque nunca se ha dicho en el judaísmo que el Mesías puede justificarnos a nosotros de nuestros pecados, porque en realidad la misma Taná nos enseña que quien salva y quien condena es Hashem. Hashem es que salva, y me gustaría mostrar otro verso, Romanos capítulo 2 también. Romanos capítulo 2, en el verso 13. Romanos capítulo 2, verso 13.
El hermano José que lo lea. Sí, gracias. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Usted ve, si ustedes mismos tienen una lectura comprensiva, ya empiezan a ver un lenguaje que está presentando una dicotomía, porque nos dijo en el libro de Gálatas que nadie sería justificado por la ley, sino por Jesucristo. Pero ahora, como se ve frente a otra audiencia, que es la audiencia romana, dice que los hacedores de la ley serán justificados. Esto es claro que esto es una dicotomía, una contradicción en el escritor, porque la palabra que él utiliza para ley del griego es nomos. La palabra es nomos. Entonces la palabra nomos, la Septuaginta la tradujo de la palabra Torá, nomos. Entonces cuando nosotros hacemos un análisis, Pablo estaba diciendo en el libro de los Gálatas que la Torá no podía justificar a nadie. Ahora, si ustedes quisieran anotar ahí, la palabra para justificar que él utiliza del griego es dikaiot, significa considerar justo o inocente. Ahora, si nosotros analizamos y decimos que las obras o el marco de la Torá no declara inocente a los justos, entonces ¿quién lo declarará? Ya que el mismo salmista David dice en el Salmo 119, verso 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu Torá. Y en el Salmo 19 dice el que la ley de Hashem, la Torá, convierte el alma. Entonces, si el salmista David y todo el Taná están de acuerdo a que la Torá convierte el alma y que cambia, como ahora este señor que se dice ser de la tribu de Benjamín, se dice ser fariseo, ahora nos presenta donde nos dice que nadie será justificado por las obras de la ley. Algunos maestros queriendo hacer alguna maniobra para poder encajar esto en un lenguaje dicen no, esto se refería a los textos del Mar Muerto, de la cueva de Qumran, que eran unas leyes impuestas por los rabinos, eran leyes de hombres, pero cuando hacemos el análisis, la palabra que aparece aquí es nomos, y la palabra nomos significa ley, hupat nomos, el trabajo de la ley o obra de la ley. Entonces él estaba dirigiéndose directamente a la Torá, haciendo entender que el Mesías Jesucristo era el hombre que iba a justificar al hombre. Donde vemos en el libro de los Salmos que dice el salmista David que ningún hombre o ningún hermano podía redimir a otro hermano. Entonces esto empieza a tener una contradicción contra el Tanaj. Y me gustaría ir de inmediato a Gálatas, a Colosenses, capítulo 2, verso 16. Colosenses 2, 16. Vaya analizando y verá usted que no estoy tratando de atacar la religión de nadie, sino que estamos viendo con nuestros propios ojos, leyendo el pensar de Pablo. Aquí está. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Antes que el More siga, este texto es muy utilizado para atacar lo que es las fiestas judías, comer cerdo y ese tipo de cosas. Ya ustedes mismos ven aquí cómo él presenta este verso que presenta ciertos problemas a la hora de decirle a las personas de Colosa, por tanto, que nadie juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es del Mashiach o del Mesías o de Cristo. Entonces aquí nos está presentando el apóstol Pablo, quien descubrimos que su nombre es Saulo Valantitapel, nos está dando a nosotros a entender que ya las fiestas solemnes del Hakadosh Baruj Hu no tenían tal peso como lo veía la comunidad judía, porque él dice que todo eso solamente es una sombra. Dice él que todo eso es sombra. Entonces, cuando nosotros vamos al griego y buscamos desde el griego
el verso 16 y 17, la palabra que se utiliza sombra es sky, S, K de kilómetro, y A, esquía. Esa es la palabra. Entonces realmente cuando vamos haciendo el análisis nos damos cuenta que él utiliza una palabra del griego que es esquía, que significa en el diccionario Strong, lo pueden buscar, griego 4639, significa tiniebla o error. Búsquenlo en su diccionario Strong, anoten la cita, porque está ahí. Griego 4639, estoy utilizando el Strong, que es el que utilizan los cristianos. Entonces dice Pablo que todo eso era una tiniebla. Entonces, cuando nosotros analizamos cómo este señor o este elemento nos puede decir que la fiesta era una sombra pasajera o que la sombra eran una tiniebla y que todo lo que apunta a eso es al Mesías, donde realmente ni siquiera los judíos más alegoristas que han pasado por la historia han interpretado todas las fiestas apuntando al Mesías. Porque que del judaísmo, del pueblo judío, el punto central no es el Mesías, el punto central es la Torá. Es la Torá. Por eso si ustedes van viendo los escritos de Pablo, él mismo contradice los escritos de Jesús. Porque Jesús dijo en el libro de Mateo 5:17, no piensen que yo he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Deber de todo ciudadano. Cumplir la Torá. Entonces realmente aquí vemos que el mismo Jesús está diciendo que el deber es cumplir la Torá, mientras que Pablo todo lo que apunta es a Jesucristo. Ya tenemos en el Nuevo Testamento la palabra Cristo o Mesías, como ustedes la quieran interpretar, 540 veces, haciendo una sustitución del nombre de Dios que no aparece ni una sola vez y aparece Cristo. O sea, esto es una permutación donde cogen ya el personaje de Jesús y lo elevan hasta un Dios hombre, hasta un rescate. Y por eso vemos que toda la teología contemporánea, desde Pablo Samosata, Juan Crisóstomo, San Agustín de Hipona, Justino Mártir, estoy hablando de los conocidos como padres de la iglesia, San Atanasio, todos se rebelaron contra el judaísmo apoyado en la carta de Pablo. San Ireneo de León, Eleuterio, todos se apoyaron en la carta de Pablo para eliminar todo lo que tenía que ver con el real judaísmo, con la forma real de vida que llevaba el judaísmo. Entonces hoy me dicen a mí que Pablo era judío. Este pensamiento es de un judío. Hebreos capítulo 7, verso 18. Hebreos 7, 18, por favor. Claro que sí. Vamos a buscar Hebreos 7, 18. Hebreos 7, 18. Se lo pone en pantalla. Aquí estamos. Mírenlo aquí. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. El 19. Pues nada perfeccionó la ley, en paréntesis, y de la introducción de una mejor esperanza, por lo cual nos acercamos a... Vaya buscando Romanos 5, 20. Entonces aquí vamos viendo que Pablo dice que la ley nada perfeccionó. ¿Cómo realmente se atreve este señor a decir no perfeccionó nada si dice el salmista David que la Torá es perfecta, que convierte el alma? Entonces, ¿a cuál yo le voy a creer de los dos? ¿Le creo a Pablo que dice que la Torá no perfeccionó nada? ¿O le creo al mismo David que dijo que la Torá es perfecta? Salmo 119, verso 142, él dijo que la ley de Hashem es verdad. Entonces, si la Torá es verdad, me está diciendo el salmista David, me dicen los profetas antiguos, y el consejo que él le dio a Salomón, que no se apartara de los preceptos de Moisés, ¿cómo ahora este señor me dice a mí que la ley nada perfeccionó y que el mandamiento queda abrogado? Donde Jesús dijo en Mateo 5:17 que él no vino a abrogarla. Entonces, ¿a cuál yo le voy a creer de los dos? ¿A Jesús, que está citando a David, o a Pablo, que dice que la ley queda abrogada?
Por Dios, debemos abrir los ojos. Esto realmente no tiene ninguna plataforma en el judaísmo. Esto es otro invento. Esto está claro que esto puede ser lo que sea, menos judaísmo. Menos judaísmo. Eso es fácil de entender. Romanos 5:20. Vamos a ir con los mismos versos de Pablo. Yo no estoy citando a otra persona. Es lo mismo que él dijo por su boca. Vamos con el versículo 20 de Romanos 5. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y es verdad eso, lo que conocemos la Torá. La Torá se introdujo para que el pecado abundase. Fue para eso. Ese fue el origen de la Torá. Ese fue el origen con el que Hashem entregó la Torá. Que el pecado abundase. Analízalo usted ahí un segundito. La Torá fue introducida para que el pecado abunde. Entonces, cuando usted ve, ya aquí vemos la sustitución de la Torá ahora por el género gracia, que es la palabra Hesed en hebreo, que siempre ha existido. La gracia lo puede ver en Génesis 6:8, donde dice que Noah halló gracia, el favor inmerecido, y del griego Harish, que es favor inmerecido. Entonces ahora este señor está sustituyendo la Torá por el favor inmerecido que Dios siempre le ha dado al ser humano. Siempre Dios se lo ha dado. Desde que le dijo a Isaac, en tu simiente serán benditas todas las goyín de la tierra. La palabra goyín es todas las naciones. Todo. Incluso dicen los ajamín y dicen algunos midrashim que Hashem le brindó la Torá a otros pueblos y ellos no lo quisieron, y al no querer, Hashem se la dio a Israel. Entonces la Torá ha sido una bendición, porque el marco de vida del judío es la Torá. La Torá es vida, mis amados ahí. Mis amados, la Torá es vida. Lo dice el libro de Proverbios, capítulo 3, verso 18. Que la Torá es árbol de vida para los que la hallan. Es vida. La Torá es vida. Libro de Gálatas, capítulo 3, verso 10. Yo le estoy citando lo mismo que este señor decía. A ver si realmente hasta cuándo su fe seguirá apuntada en lo que Pablo dice. 3:10. Aquí está. Entonces, voy a ponerle color. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. El verso 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. El 12. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Mire, ustedes ven, Pablo dice que la ley no es de fe. Lo está diciendo Pablo. No, Pablo dijo que la ley no es de fe. Entonces, si la ley no es de fe, hay uno de los dos que está mal. O está mal Pablo o está mal Jesús. Vamos al libro de Mateo capítulo 23, a ver cuál de los dos está mal. Mateo capítulo 23. Aquí estamos, More. ¿Cuál versículo? En el verso 23 específicamente. Ok, excelente. Aquí dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y al comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ahí está claro. Entonces, ¿cuál de los dos miente? Díganme ustedes cuál miente. Pablo dijo que la Torá no es de fe. Ahora Jesús dice que la parte más importante de la Torá es la justicia, la misericordia y la fe. Mírenlo ahí subrayado en amarillo. Ahí está, vayan anotando los versos y anoten los versos que se contradicen, porque él está contradiciendo a quien él dice que era su maestro. Algo que no es cierto. Pablo no fue apóstol, no fue enviado,
porque para hacer un shaliach, hasta en la actualidad, tenía que estar vivo quien te envió. Por eso cuando los shaliachim, que fueron los 12 espías, Moisés lo envió, ellos fueron shaliach porque Moisés lo envió estando vivo. Quien no vio a Moisés no puede ser enviado de Moisés. Por eso es que en el judaísmo cada discípulo es representado por un rabino vivo que vio vivo, no por un rabino muerto. Yo no puedo proclamarme discípulo del Rambam. Yo puedo ser seguidor de la literatura de Maimónides, de Radak, de Ramjal, de cualquier hajam, cualquier sabio, pero no puedo decir que soy enviado por Rambam. Entonces, ¿cómo Pablo es enviado por Jesús y Jesús estaba muerto? Y él no lo vio, no lo conoció. Esto quebranta totalmente el marco de la Torá. Pablo nos dijo en Gálatas capítulo 3, verso 10, que es maldito todo el que depende de las obras de la ley. Cuando usted agarra a un cristiano o un mesiánico y le dice que le interprete este texto porque yo fui mesiánico y fui cristiano y estudié la teología. Y cuando usted le pregunta y le dice a ellos, interpréteme este texto, ¿a qué se refieren las obras de la ley? Ellos le dicen, no, eso se refiere a los escritos de los rabinos. Entonces Pablo no respetaba a los ajamín, no respetaba a los sabios. Ellos mismos se lo interpretan. Usted puede ver el libro de Gálatas en un contexto judío, cómo destrozan el judaísmo, siguiendo la guianza de Pablo, donde el mismo Jesús se sujetó a la tradición oral. Pablo no. Entonces realmente vamos viendo que lo que Jesús enseñaba, Pablo lo contradecía. Pablo es que agarra y coge el personaje de Jesús y lo lleva a otro nivel, como dice Abodá Sará, que un personaje creó el cristianismo. Abodá Sará 110, un tratado talmúdico, que se creó el cristianismo. Eso fue una creación. ¿Por qué lo crearon eso? Con el propósito de desvirtualizar el judaísmo. Por eso cuando usted estudia la pentarquía eran 5 sedes que salieron de adentro del judaísmo y eran discípulos de Jesús, pero luego la pentarquía se divide en 5. Una rama se va a Antioquía, otra Alejandría, otra Roma, otra Constantinopla y una en Jerusalén. La más pequeñita, que es de donde sale el judaísmo, era la de Jerusalén. Y quienes tenían el comando en ese entonces eran los ebionistas. Ellos eran que tenían el comando, los ebionistas. Y en el siglo IV ya aproximadamente también desaparecen. Ya desaparecen también los ebionistas. ¿Y cuál es la sede que más adeptos tiene? La de Constantinopla y la de Roma. Entonces, ¿cómo es que un personaje del judaísmo, supuestamente, que vivió dentro de la comarca judía, es tan apoyado dentro de la comunidad del Imperio Romano? Sin embargo, Rabí Akiva tuvo que morir como un mártir prácticamente. Muchísimos judíos. Ustedes nunca se han analizado cómo es que han pasado 2000 años de tradición y todavía el cristianismo no se ha dado el lujo de decir que un sabio de Torá se convirtió al cristianismo. No tenemos sabios de Torá, de esos sabios antiguos. Ahora tenemos algunos que sí han hecho sus conversiones, han hecho cierto problema, pero estamos hablando de sabios de Torá. Estamos hablando de los Aharonim, los Rishonim, estamos hablando de los Tanaín, que guardaron todo el tiempo la tradición y nunca fueron convencidos por este tipo de enseñanza que no es judía. Libro de Gálatas capítulo 5, versos 2 y 3. Gálatas 5, 2 y 3. Damos y leemos. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo el mundo que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Es un cuco que le está metiendo. Esto es un cuco. Oiga, he aquí yo digo, tú, ¿quién eres tú? Que si se os circuncida de nada aprovechará Mashiach. Entonces todo el que se circuncidó no le aprovecha entonces para el Mesías. Porque Rambán se circuncidó y todos los ajamín estaban circuncidados y seguían creyendo en que un Mesías tenía que venir. Lógico, no creemos que Jesús fue el Mesías porque no cumplió con la profecía, pero sí creemos en un Mashiach. ¿Y qué tiene que ver la circuncisión, que es la señal del pacto de Abraham, según Génesis 17, con el Mesías?
Si hasta el Mesías tiene que pasar por el proceso del Brit Milá, por ser descendiente de Abraham. Dice en el verso 3, otra vez testifico que todo hombre que se circuncida queda obligado a guardar la Torá. Y es malo guardar la Torá, que me están diciendo que yo por circuncidarme estoy obligado, tengo una obligación de guardar, como si fuera entonces malo. Y dice el verso 4, del Mesías o de Cristo o deligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Mis estimados, esto es grave, esto es funesto, esto presenta una manera cruel de interpretar la Torá, decir que el que se circuncida o el que se justifica en la Torá cayó de la gracia. O sea que todo el que guarda Torá no tiene la gracia, no tiene el Hetzé, no tiene el Harish, no tiene la bondad de Dios a su favor por yo guardar la Torá. Entonces aquí es que vienen algunas versiones cristianas y mesiánicas que han hebraizado el Nuevo Testamento, que no hay Nuevo Testamento en hebreo en la actualidad, sino en griego no ha existido, solamente un libro de Mateo, y es desechado por ellos porque ese libro verdadero de Mateo hablaba en contra del nacimiento virginal, no presentaba a un Jesús naciendo de una virgen, no hablaban de ningún tipo de miticismo, sino que Jesús era un hombre normal. Entonces aquí vemos que este señor ahora dice que el que se justifica en la ley cayó de la bondad. Entonces, si yo por guardar la Torah caigo de la bondad, entonces ¿cuál judío está en la bondad de Jacado Baruj? Entonces Moisés, ¿en qué bondad tuvo? Podemos seguir viendo los pasajes. Romanos capítulo 8, verso 1. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta enseñanza, ¿de dónde sale? Es la enseñanza del comandante Platón y Erato. Es la enseñanza del neuma, andar en el Espíritu. ¿Qué significa andar en el Espíritu? ¿Qué es enseñar? ¿Qué es esto? Que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, el que no está en Cristo Jesús está condenado. Tenemos que entender la escritura con una lectura comprensiva, basándonos en el contexto. Si yo digo ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, o sea, el que no está en Cristo Jesús sí tiene condenación. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al neuma, al Espíritu. Una doctrina griega, el neuma, el Espíritu, el logo, cleantes. Entonces el verso 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora la palabra aquí que siempre él utiliza para ley es nomos, y nomos es la palabra que es traducida de la Septuaginta, de la palabra Torá. Entonces está diciendo la ley del pecado. ¿Cuál es la ley del pecado? La Torá es la Torá de pecado o la Torá del pecado. Entonces aquí vienen las teologizaciones y vienen los eventos donde las personas quieren crear. No, lo que pasa es que había otra ley del pecado. Pablo habla de 4 o 5 leyes y hacemos ciertas interpretaciones para tratar de justificar el mare magnum de ideas que hay aquí, las confusiones de ideas que presenta este señor, y tratamos de explicar algo, pero no, porque queda claro, porque el verso 3 dice, porque lo que era hijo, porque lo que era imposible para la Torá, escúchelo bien, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su hijo en semejanza de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Pero si usted lee esto con un pensamiento hebraizado y un pensamiento judío, ¿dónde le encaja a usted este sistema que este hombre condenó el pecado en la carne? Que condenó el pecado en el cuerpo. ¿Cómo se condena? Si Dios prohíbe los sacrificios humanos, él está hablando que con el sacrificio que este hombre hizo, Dios perdonó el pecado de la humanidad, pero Jesús nunca se le ocurrió decir yo vengo a morir por la humanidad. Nunca Jesús lo dijo. Ni siquiera dijo yo soy el Mesías. Incluso tenemos el libro de Ezequiel 18:4 que dice aquí, todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo.
pero el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Entonces el Eterno dijo a través de su profecía en Ezequiel que cada quien iba a morir por su propio pecado. Lo puede ver en la Torá, en el libro de Deuteronomio capítulo 24, donde dice que nadie va a llevar el castigo de otro, sino que cada quien llevará su propio pecado. Esto está claro, mis estimados. Esto está claro. Vamos a continuar en el Filipenses capítulo 3, verso 2. Filipenses 3, versículo 2, amado. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Vaya buscando la siguiente. Si la va poniendo y ya yo cuando vuelvo. Oiga lo que dice, guardaos de los perros, de los malos obreros y de los mutiladores del cuerpo. ¿A quién Pablo le llama mutiladores del cuerpo? A los que practicaban la circuncisión, ahora le dice perro, a los judíos. Nosotros, los que practicamos la circuncisión, según la postura de Pablo, somos perros, guardados de los perros del cuerpo, haciendo referencia a la circuncisión, al pacto de Abraham. Entonces, ¿qué más evidencia delante de un juez necesitamos para darnos cuenta que realmente este señor no procede del judaísmo? No procede del judaísmo. Entonces, si usted va analizando punto por punto y va haciendo un engranaje de todo lo que la Escritura dice, se va dando cuenta que Pablo está mintiendo en sus dichos y está infiltrado, como esto nos comprueba lo que vimos cuando estudiamos la primera parte, que él es realmente Saulo Antitapel, no un judío, fariseo, no lo es. El judaísmo no ataca a Pablo porque quiere, no es que lo atacamos, es que él no procede del judaísmo, él no tiene una simiente dentro de las raíces judías. Lo estamos viendo la cita. Lo vimos, vamos a ver la siguiente. Claro que sí. La siguiente, Gálatas 5:12. Ay. Pero por Dios, esta cita me da a mí hasta miedo. Ojalá, y le pone énfasis porque tiene los puntos de expresión emotiva. Cuando tiene esos puntos de expresión, es que le pone énfasis. Ojalá se mutilasen lo que os perturba. Usted ve, hablando de ahora, ¿qué parte el que está mandando a mutilarse? Me doy cuenta por el contexto. Si usted va leyendo el contexto, va a ver que en el verso 11 él dice que él predica la circuncisión todavía y dice que por qué parece persecución se ha quitado el tropiezo de la cruz. Oiga esto, ¿desde dónde se hereda la cruz? Que mayormente siempre es la palabra exulón, tauro, cross, haciendo referencia al madero. Ahora dice él, mientras que la Torá habla en contra de una persona que fue colgada en un madero. Dice el verso 12, ojalá se mutilasen lo que os perturban. Oiga, porque en Gálatas habían entrado gente de los evionistas que veían que estas personas querían guardar la ley y le estaban enseñando a guardar la ley. Y cuando Pablo vuelve, encuentra a esta gente que están ya están entrando al judaísmo y están confrontando el apostolado de Pablo. Y Pablo en el capítulo 3, verso 1, le dice, ¿quién los embrujó para no obedecer a la verdad? Oiga, está diciendo como que los judíos son brujos, donde realmente el brujo es él, no los judíos de aquel entonces. Dice él en el verso 12, ojalá se mutilasen. Oiga, está hablando del miembro, mis estimados. Está diciendo que ojalá se corten el miembro, el pene, para que me entiendan. ¿Cómo usted va a querer que a un judío se le corte el pene? Si es el punto de reproducción para que el mundo florezca. Para cumplir el primer mandamiento. En la humanidad. Ahora este hombre quiere que se mutilen. Porque esta gente enseña en Torah, enseña circuncisión. Entonces algunos que justifican la realidad del judaísmo, como el libro del judaísmo de Pablo, de Mario Sabán, yo no estoy de acuerdo con eso. Intentar justificar la posición de Pablo diciendo que Pablo estaba afianzado en la ley en las 7 leyes de Noah, cuando en realidad no es eso. Porque la ley de Noah no incluye nada que ver con el servicio. Y los mandamientos de Pablo incluyen servicio. Porque Pablo hasta puso ancianos, puso pastores, puso líderes, constituyó gente en su comunidades.
el que se basaba en las leyes de las naciones. Esas 7 leyes solamente eran para personas que iban a trabajar a Israel, querían confiar en el Dios de Israel, pero de luego no sabían cuál era la Torá, querían llevar un proceso, se le daba las leyes de las naciones. Y el Tratado de Julén 92A dice que las leyes de las naciones, aparte de las 7, tenían 100 leyes más. 100 leyes más. Entonces, cuando nos vamos dando cuenta, el mismo Rambam, el Rambam Maimónides, luego dice que la ley de las naciones aplicaban para personas que no conocían bien la Torá. Entonces hoy en día se están formando movimientos de que son prácticamente cristianos, donde las personas supuestamente no guardan la Torá, sino que guardan la ley de Noah, pero entonces son rabinos, pero entonces son moreos, son pastores, son roé, y supuestamente se basan en las 7 leyes de Noah, que incluyendo las leyes de Noah también son leyes judías. Los Benei Noah son judíos, son todos, en la humanidad entera Benei Noah. Porque cuando el primer mundo se acabó, volvimos a seguir en la reproducción con Noé. Todos somos descendientes de Noé, sea judío o no, es Benei Noah. Baruch Hashem. Entonces continuemos en la siguiente cita. Gálatas capítulo 2, versos 4 y 5. Excelente. Vamos aquí. Ay. Verso 2 y 4. Gálatas 5, 2. No, Gálatas capítulo 2. Sí. Verso 3 en adelante al 5. Lo puedo leer. Verso 3 en adelante. Sí. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto, déjenme marcarlo en verde, por favor. Y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Ya la libertad no es la Torah, ahora él tiene una nueva libertad que en Cristo Jesús. Eso no, en el judaísmo no existe la libertad en el Mesías, porque el Mesías tiene que ser un guerrero y la libertad del Mesías es con un fusil en la mano. Porque decir que es un Mesías que liberta espiritualmente, yo le puedo decir, yo puedo armar una predicación y decir que al tercer día voy a resucitar, y eso se queda en una manera ambigua que no se sabe si es literal o es espiritual, pero yo voy a resucitar y vengo pronto. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Pronto es pronto. Y tiene 2000 años que el pronto de ese Señor no se ha manifestado. Versículo 5. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos. Entonces escuche, Pablo dice que los hermanos que le enviaron a Antioquía para ver lo que ese hombre estaba diciendo y enseñando, dice que eran espías. Una. Ahora, lo segundo es que dice él que él no se sometió ni un minuto, o sea, ni un segundo, porque él creía en la verdad del evangelio. Ahora mire esta contradicción. Él dijo que no se sometió ni un chin. Libro de los Hechos, capítulo 16, verso 3. Hechos 16, verso 3. Este título aquí es que Timoteo acompaña a Pablo y a Silas. Entonces, en el verso 3, vamos a leerlo aquí marcado de rosado. Dice Pablo, quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Esto no tiene madre, Dios mío. Esto en realidad, esto puede ser hasta algo como que por eso que los judíos a veces, cuando no, yo entiendo por qué los judíos se sentían tan dolidos cuando realmente le presentaban todas las ideas de Pablo. Pablo dice que a Tito nadie lo obligó, lo leímos en Gálatas 2, a circuncidarse. Y dice él que él no accedió a ninguno. Dice a nadie él accedió, sino que él permaneció firme en lo que creía. Y ahora me dice que él circuncida a Timoteo por causa de los judíos que había en Iconio. Porque sabían que su padre era griego. Porque sabían que su padre era griego, pero Tito también era griego. Y él dijo que a Tito no lo obligaron a circuncidar. Ay. Entonces me dicen, no, es que la madre de Timoteo era judía. Pero Timoteo no estaba siguiendo judaísmo.
Porque estamos viendo que Timoteo es un hombre y Timoteo no conoce ni siquiera prácticamente la circuncisión o no está circuncidado. Entonces, cuando estamos analizando, vemos todas las contradicciones que nos presentan las cartas de Pablo en sí misma, porque ni siquiera es que él está contradiciendo a otra persona, es él mismo. Por eso es que Clemente dice que hay muchísimas cartas que todavía faltaron, que Pablo escribió, que la iglesia la escondió por tanta cosa aberrante que decían, y otra de las que están que ni siquiera la escribió él. Continuemos en el segundo verso. Sí, Gálatas capítulo 5, versículo 4. No, ya ese lo leímos. Vamos a leer Okay. 1 Timoteo 1:20. 1:20. Ok. 1 Timoteo 1:20. 1 Timoteo 1. Aquí está. 1 Timoteo 1:20 en amarillo. De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Oigan esto, a Jesús lo llevan al madero, le dan con todo. Y Jesús dice, Padre, perdona lo que no saben lo que hacen. A Esteban le hacen lo mismo. Y no le han hecho nada y está entregando gente al diablo. Usted ve, ahora usted me pregunta a mí por qué él lo entregó a Himeneo y Alejandro. Porque ellos creían que la resurrección se había efectuado. Lo dice el segundo libro de Timoteo 2:17 en adelante. Por eso lo entregó y entregó a Fileto, a Satanás. ¿Qué es esto? Entregar a Satanás, a una persona a Satanás. Dicen algunos no, que él lo entregó al Yesejara, pero nadie me puede entregar a mí Yesejara, porque mi Yesejara es mío. Es mío. Y nadie puede hacer que yo me entregue a él, sino yo mismo. Eso está dentro de mí. Entonces, cuando vamos haciendo un análisis, nos damos cuenta que este señor es un fiasco. No, mis amados, no se sienta mal. Por eso no he hablado ni siquiera de ninguna religión en específica. Solamente estoy hablando de Pablo y el judaísmo. Pablo en lo que presenta su idea, diciendo que era fariseo. Yo lo que estoy defendiendo, la parte del judaísmo, para que ustedes vean que Pablo no era judío, que Pablo no guardaba la Torá, que Pablo estaba rebelado contra la Torá. El libro de los Hechos 19:12. Vayan anotando todas estas ideas. Hechos 19, verso 12. Seguimos. Verso 12. El título de este capítulo es que Pablo estaba en Éfeso. Entonces, vamos a ver el versículo 12, que dice: de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los baños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Oiga bien, empezamos con el primer problema. Este señor tiene un poder que en el judaísmo no se veía, de que él manda paños, manda delantales de su cuerpo, y con eso los espíritus se le embalan a la gente. Cosa que cuando a Jesús vinieron la gente a rogarle, le dijeron, di la palabra, y Jesús quería ir. Y cuando dijo la palabra sanó. ¿Por qué Jesús no mandó de una vez un delantal o una cosa? Este ahora está mandando los paños de él, está mandando los delantales del cuerpo, su faja, el cinturón, y eso anda haciendo sanidades y sacando espíritu fuera. Pero el verso 13 me gusta un chin más aún. Lo voy a leer yo. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre quienes tenían espíritu malo, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Una pregunta, mis estimados. ¿No habían otros apóstoles con más referencia a la predicación de Jesús? Pero ¿cómo es que Pablo ahora es tan conocido en Éfeso y los exorcistas están imitando la manera de cómo él echaba los espíritus fuera? ¿De dónde ahora es que Pablo saca este nuevo nivel de enseñanza de supuestamente haciendo conjuro en el nombre de Jesús? Porque lo vemos aquí. Ellos están diciendo te conjuro por Jesús, el que predica Pablo. O sea, ellos lo están haciendo de la misma manera que Pablo lo hacía. Conjuro. Nos juramentamos, invocamos a Jesús, el que predica Pablo. Entonces, ¿tiene un rabino que esté muerto el poder de sacar el espíritu fuera? ¿Tiene un judío muerto el poder de echar el demonio fuera?
Entonces los demonios no lo estaba echando Dios fuera, que es otro tema aparte, eso de los demonios y la otra esa. Bueno, pero ese es otro tema. Entonces, realmente cuando vamos viendo, siguiendo la misma sincronía de lo que vamos hablando, el verso 14 dice, y habían 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolo, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Miren este problemita aquí. El espíritu dice que conoce y sabe quién es Pablo. El hombre que está bajo la influencia en Éfeso dice que sabe quién es Pablo y que conoce a Jesús. Entonces aquí vamos viendo que Pablo trastornó la enseñanza de Jesús y llevó a Jesús a un Dios mito, a ser un Dios mitológico, a ser un Dios que hombre, un Dios que fue hombre, un Dios que nació como un ser espiritual. Aquí empieza el espiritualizar todas las cosas. Por más mérito que tenga un jaján, un sabio de Torah, yo no puedo decir en el nombre de fulano espíritu sal fuera. Eso es contra Torah, eso es Abodazara. Mire que yo no creo en eso de los demonios según el Nebuchadnezzar del Rambam a la manera que lo explica el cristianismo. Pero es otro tema. Pero cuando te analiza, poniéndolo desde la perspectiva que si creyese, ¿cómo voy a decir en el nombre del rabino Abraham Abulafia, espíritu inmundo sal fuera? No tiene asedero en la Torá. No tiene asedero. Los patriarcas invocaban los méritos de los hombres, invocaban los méritos de los patriarcas, pero para que Dios respondiera al favor de ellos, Dios directamente. No es en el nombre de otro hombre, porque aún los méritos se pueden usar, pero es en virtud de un gran bien, pero no en virtud de que un espíritu, cuando escucha mi nombre, tiene que salir fuera. Baruch, en todo esto es una creación. Dentro de las 13 cartas que escribe Pablo, que son 14 también con el libro de los Hechos, que aunque dicen que fue Lucas y él eran comparsas, eran uña y mugre. El 1 Corintios 5:5. Primera de Corintios 5. Aquí está. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Qué es esto, por Dios? ¿Cómo yo le entrego una gente a Satanás? Eso es lo primero. Lo segundo, está bien, vamos a decir que él ya se dejará. Pero ahora, ¿cómo yo lo entrego a Satanás para destrucción de la carne? ¿Cómo se destruye la carne? ¿Cómo se puede destruir la carne? Lo tercero es que destruyendo la carne, entonces el espíritu es salvo en el día del Señor Jesús. ¿Alguien pudiera explicarme eso? ¿Cómo se puede explicar eso? No tiene manera de explicarse, porque él está diciendo de una manera clara que esta persona entréguenlo para que a Satanás para la destrucción de la carne. Entonces, cuando usted busca la palabra carne, es zar, que significa despojada de la piel, estrictamente. Entonces, cuando usted va viendo el griego, la palabra zar, Pablo mandó a que este hombre lo descuarticen. Aunque suene duro, mis estimados, entréguenlo a Satanás para la destrucción de la carne. Había un sistema en el mundo romano que cuando una persona se rebelaba contra el imperio romano, a esa persona le mandaban atrás un verdugo, y ese verdugo a esa persona lo agarraba con un látigo, una cosa, y lo flageaban, y luego que lo flageaban le hacían una serie de ritos y esa persona entonces quedaban salvas, pero quedaban muertas, porque entendían que de la única manera que se podían salvar era así. Usted no ha escuchado mucho en la teoría cristiana que muchos cristianos dicen, ay Dios mío, pótralo en cama y sálvalo hasta en la cama. Desde allá sale ese origen, que esa persona lo agarraban y lo hacían un rito y luego lo mataban. Entonces Pablo mandó a que le desgajen la carne. La palabra griega es zar,
para la destrucción de la carne, destruir la carne, quitarle el cuero. Ve, entonces cuando usted va analizando, no estamos frente a un judío. Los judíos no practicaban este tipo de enseñanza. Un judío no te mata a ti por lo que tú no quieras creer o por lo que tú quieras creer. Esto no tiene asidero bíblico en el Tanaj. Un hombre así no puede decir que es discípulo de Gamaliel. Gamaliel es nieto de Gilel, hijo de Shimón, uno de los hombres más mansos que pasó por la tierra de Israel, que incluso dice hasta el mismo Talmud que el día que Shammai desobedeció la enseñanza de Gilel, dice que ese día fue tan triste como el día del becerro de oro, para que usted vea quién era Gilel. Y de ahí sale Gamaliel. Entonces Pablo tiene otro tipo de género de enseñanza. Y aquí lo vamos viendo, mis estimados. Entonces vamos al capítulo 13 de los Hechos. De los Hechos. Vamos casi terminando. ¿Qué versículo? El verso 11. El 11. El título de esto que vamos a leer es Los apóstoles predican en Chipre. Entonces, el versículo 11 dice que ahora, pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba a quien le condujese de la mano. Eso me gustó, pero me gustaría leer el verso 8. No, bueno, léame desde el 7, por favor. Ok. Y disculpe. No se preocupe, está bien. Desde el 7, entonces, hasta el 11. Vamos a leer el verde aquí. Perdón, ¿cuál? Desde el 6. Desde el 6. Y habiendo atravesado toda la isla Tapafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar-Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, paréntesis, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de transformar los caminos rectos del Señor? Le pregunta. Ahora, pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Miren un problema que se presenta aquí. El primer problema que dice que era un mago, falso profeta. La palabra mago es la misma palabra que vierte el griego, magot. Pero magot en aquel entonces, en ese siglo, en el siglo primero, no estaba haciendo referencia a un mago de los magos que hoy conocemos, sino a un científico. Esa es la palabra, lo pueden buscar en el griego, en el diccionario, que la palabra magot significa ahí científico. Entonces estamos hablando de un científico judío. Falso profeta no debería tampoco estar ahí en el texto, porque ya realmente eso de falso profeta no abundaba en ese tiempo. Entonces eso es Pablo haciendo el énfasis en algo que realmente él está inventando. Porque cuando vemos la palabra mago es científico, llamado Bar-Yeshua, o sea, este hombre era científico y conocía parte del judaísmo, aunque trabajaba con Sergio. Y la palabra que aparece del griego es atzitemi, que le estaba haciendo resistencia, quiere decir contradiciendo. Estaba contradiciendo las enseñanzas que Pablo le estaba enseñando a hacer. Y ustedes ven cómo nosotros vamos haciendo un engranaje desde el griego. No es que lo está resistiendo, es que lo está contradiciendo, porque este hombre es judío y este hombre conoce el judaísmo, aunque sea un científico. Y Pablo le está presentando a Sergio otra cosa que no es judaísmo. Y este hombre lo está contradiciendo, y por eso Pablo lo llama incluso Elimas. ¿Usted sabe qué significa en árabe? Elimas significa sabio. O sea, estamos hablando de un judío sabio, un jaján, Bar-Yeshua.
aunque no tenemos ningún registro, lo llaman sabio, un científico sabio destacado. Y está atacando a Pablo porque la enseñanza que Pablo está presentando no es judía. Y Pablo lo que hace, dice que lo mira fijo a los ojos. La palabra para mirar fijo a los ojos, yo tengo tres palabras. Hay una que es osatmos, del griego, significa visión o ojo. Eis significa ojo, mirando a los altos. Omat significa ojo o vista. Y por último, que fue la que Pablo utilizó, autos, que significa en griego viento desconcertante. O sea, Pablo lo miró a los ojos y cuando lo miró, le produjo una ceguera. Esa doctrina es gnóstica. Lo practicaban las sibilas gnósticos para hacer cierto tipo de rituales, mirando a la persona fija a los ojos. De aquí es que sale lo que es cuando dicen, ay, me hipnotizó, de la palabra gnóstico, gnosi, eso es, lo hipnotizó, le produjo una ceguera temporal. Los judíos no hacen eso, aunque lo contradigan. En el año 1200 hubo un concilio llamado el Concilio de Barcelona, donde Nahamiden fue y debatió por la Torá, pero nunca produjo un juicio o una palabra de maldición contra su contrincante. El judío no hace esto, esta enseñanza no es judía. Eso no es una enseñanza judía. Provocar una ceguera en un hombre porque contradiga mis enseñanzas. ¿Quién lo hizo? Si vemos el Nuevo Testamento, como él pone a Jesús, se supone que Jesús, entre comillas, tenía que tener más poder que él. Porque Jesús no acabó o le produjo ceguera o lastimó o enfermó a uno de los soldados. Al contrario, cuando Pedro le mocha la oreja a uno, Jesús vuelve supuestamente y hace el milagro, según dice el Nuevo Testamento. Ahora mi pregunta, ¿por qué Pablo pone gente ciega, lo entrega a Satanás, manda que lo descuarticen y ustedes todavía siguen creyendo en Pablo? Por Dios, esto es inaudito. Nos van a robar un día de esto a mano armada el internet. Nos van a robar el internet a mano armada. Espérenlo, porque si no están, después de esta enseñanza, nosotros escuchando lo que vamos analizando desde el griego, estamos dando las evidencias, entonces nos van a robar la mano armada del internet. Vamos a continuar, mi amado José. Claro que sí, More, adelante. Y la palabra del griego está en el 5258, para que no crea que inventando, la Romanos 6:14. Romanos 6:14. El título es Muertos al pecado, el último versículo de este capítulo. Perdón, el último versículo de este primer título. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Usted ve, y él dijo que no están bajo la Torá. Y por eso es que muchos cristianos, que no lo culpo a los cristianos, no se les puede culpar, lamentablemente. Hay algunos que sí, porque tienen conocimiento, pero hay otros que no, lamentablemente utilizan este mismo texto para decir nosotros no estamos bajo la Torá. Otros lo interpretan y dicen no, siguiendo la Biblia Cadot, aquí utilizan la palabra legalismo. Es que no estamos bajo legalismo. Sin embargo, la Torá nos enseña en el libro de Deuteronomio capítulo 17 que si hay una ley y nosotros no la conocemos, dice que vayamos a los shoftim, a los jueces. Y los jueces, la Suprema Corte judía o un beidín, normalmente una corte judía. Entonces, si no obedeciéramos a la corte judía hoy en día, deberíamos tener 4 y 5 mujeres, porque la Torá no prohíbe la poligamia. No lo prohíbe la Torá directamente. Quien lo prohíbe es el rabino Gershom de Mainz. Él es el que prohíbe la poligamia. Y por eso hasta el día de hoy el pueblo de Israel no andan los hombres con 3 y 4 mujeres, como anduvo Shlomo Hamelech, como anduvo David Hamelech, Roboam Hamelech, Elcana tenía 2 mujeres también. Y nosotros no lo podemos hacer porque hay una misma de Rabanán que lo prohíbe. Entonces, ¿cómo rebelarse totalmente contra las enseñanzas racionales de los sabios? No estamos hablando con inventos de Kabbalah, de qué sé yo qué. Estamos hablando de algo racional, una enseñanza extraída de la Torá, sacada de la Torá. Baruch Hashem, vamos al libro de
Gálatas 3:19. Gálatas 3:19, amados. El propósito de la ley, dice este título, este encabezado. Leemos. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Usted ve, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de los ángeles en manos de un mediador. Entonces me está diciendo que la ley solamente servía hasta que llegara la promesa. O sea que la venida de Jesús abrogó la ley, y esa es la base que utilizan hasta el día de hoy el cristianismo para decir que ya eso era la ley, que ya eso pasó, que ya realmente es otra cosa. Entonces vemos que realmente se han ido del marco directo de la Torá, creyendo en este señor que se decía ser judío, donde Pablo no lo era. Ya lo demostramos con la misma boca de él. Aunque él dijo por varias veces que era judío, cometió el error de decir que era de la tribu de Benjamín. El único hombre que en el Nuevo Testamento se ha identificado él mismo con una tribu es él. Él mismo. Porque nadie dice yo soy de la tribu de Rubén, de la tribu de él. Nadie. Él mismo. Y alguien que identificó a una mujer que estaba en el templo, que supuestamente era de la tribu de Axel, pero ya en ese entonces la tribu estaban perdidas. ¿Cómo se puede cometer ese error de decir que fulano era de la tribu de fulano, de la tribu de fulana, donde ya la tribu estaban todas mezcladas? Todos eran judíos, porque ya la tribu del norte y la tribu del sur ya se habían vuelto una sola, porque solamente estaban los judíos. De ahí es que ya desde Nehemías el gentilicio para los judíos va predominando, y ya es judaísmo, es judío. No hay tribu. ¿De qué tribu era Pedro? Andrés, Bartolomé. Bendito sea el Eterno. Vamos al libro de Gálatas 5:18. Gálatas 5:10. Ya estamos terminando, ¿eh? Sí, no se preocupen. Además, saben que iniciamos un poco tarde, media hora después, pero aquí está. 5:18. El versículo es, perdón, el título es las obras de la carne y las obras del Espíritu y el fruto del Espíritu. Aquí está. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahí la palabra es nomo. Dice que el que está guiado por el Espíritu, que es la enseñanza del neuma, no es una enseñanza. Si ustedes se fijan, casi el único que utiliza, ni Jesús utilizó frecuentemente ese lenguaje de que andando en el Espíritu o viviendo en el Espíritu. Yo me pregunto, ¿qué es vivir en el Espíritu? ¿Es ser un fantasma? Eso tiene que ser un fantasma, o qué es vivir en el Espíritu. Porque realmente no es una enseñanza judía el vivir en el Espíritu. ¿Entiende? Ahora, cuando usted analiza la parte racional, el texto dice que no estamos bajo la ley, o que no están bajo la ley, sino bajo la gracia, o que los que somos guiados por el Espíritu no están bajo la ley. O sea, aquí nos pone contrario la gracia a la ley y la ley al Espíritu. O sea, si tú guardas la Torá, entonces tú no andas en el Espíritu. Tú no andas en el Espíritu, y eso no es judaísmo. 1 Timoteo 1:9. Primera de Timoteo 1:9. Pueden ir anotando. Primera de Timoteo 1:9, amados. Mírenlo. Entonces, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Usted ve, dice él, para los fornicarios, para los sodomistas, para los secuestradores, para los mentirosos, perjuro, para cuantos se opongan a la sana doctrina. Mi pregunta, ¿esto es una paradoja, será, o es una ironía? Él viene diciendo en todos los lados que no están bajo la ley, y que la ley solamente se quedó en el mundo judío, que ya el gentil no tenía que eso, porque el gentil estaba en gracia. Pero ahora él está diciendo aquí que la ley
fue dada para los desobedientes, para los transgresores, para los impíos. Oiga bien que la Torá fue dada para los impíos, para los pecadores, para los irreverentes, para los profanos, parricidas, matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomistas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros y para cuantos se opongan a la sana doctrina. ¿Usted escuchó? Según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Oiga, que a él, pero por Dios, señores, nosotros debemos de abrir los ojos. A mí me ha sido, ¿cuál fue el que le encomendaron a él? Si vimos que él dijo que Dios lo envió, pero sin embargo leímos en Gálatas 4:13 que él dijo, yo prediqué este evangelio a causa de una enfermedad. Incluso también vemos en el capítulo 18 del libro de los Hechos, en el verso 6 y hasta el 8, donde Pablo dice, por cuanto el pueblo judío le dio par de pelas, dice que él se fue a los gentiles. ¿Y cómo es que este señor en el mundo judío, desde aquel entonces, desde el año 40, 50, 60, es tan rechazado? Ningún judío ligaba con este hombre. Este hombre se juntó con Bernabé, un año después se le fue Bernabé del lado. Lo mandan con Sila y con Judas, un año después se le fue del lado. Lo mandaron con Juan Marco, un año después se le fue Juan Marco del lado. ¿Y con quién terminó? Con Julio y con el emperador allí en una casita en Roma, alquilado en una casa. Y es verdad que el pueblo romano tenía tanta caridad con el pueblo judío en aquel entonces, de alquilarle una casa en Roma. Entonces, está claro que Pablo no era ciudadano romano, Pablo era un romano de leche, un romano, totalmente. Vamos a ver el libro de Hebreos. Ay, Hebreos. Sí, Hebreos. Capítulo 7, verso 19. Hebreos 7:19. Pueden ir a anotar. Aquí vemos, por ahí, que dice, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Entonces, ese lo leímos ahorita. Sí, lo volví a repetir por algunas personas que entraron, que el mismo Pablo dijo que la ley no perfeccionó nada. Sin embargo, el salmista David dice en el Salmo 119, verso 44, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Y vemos también en el Salmo 119 y en el Salmo 19, en los dos, que dice el salmista David que la ley de Dios es perfecta y convierte el alma. Nada tiene que ver la ley con el Mesías. Ningún hombre puede ser superior a la ley de Dios, porque la ley de Dios es la palabra de Dios. Y ningún hombre que sea mortal puede ser superior a la palabra de Dios, ni inmortal tampoco. No puede ser superior a la palabra de Dios. Libro de Primera de Corintios 13:12. Primera de Corintios 13:12. aquí dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Esa enseñanza la pueden anotar, eso es platónico. Esa enseñanza es de Platón. Sí, es verdad. Eso es de Platón, donde él dice, ahora vemos por espejo más oscuro. ¿Por qué habla del espejo más oscuro? O espejo oscuramente, porque los espejos eran de metal. En aquel entonces las personas no podían verse la cara tan clara al ser de metal. Y eso es un poema de Platón, donde Platón habla de una doctrina que es la doctrina del panteísmo, que Dios es el universo y el universo es Dios. Y que nosotros nos vamos a ver cara a cara con el universo o con Dios. Eso es una enseñanza platónica. Lo pueden anotar y búsquenlo para que ustedes vean. Está en uno de sus libros poéticos de Platón. Y Pablo la está introduciendo supuestamente un hombre que era fariseo, donde dice el Piquer Avot, el consejo de los padres, 5:22, que no invierta tu tiempo en el estudio de la filosofía griega. No se debía invertir en tiempo. En aquel entonces estamos hablando, porque lógico, hoy en día ya eso queda como cierto anacronismo, porque ya la base de casi todo el estudio
es la filosofía griega, pero en aquel entonces donde había un pleito entre la dinastía griega, el pueblo judío, los romanos, no se podía uno distraer a estudiar griego, porque lo que se estaba estudiando era judaísmo para evitar de que la tradición se perdiera. Y este hombre lo que está metido estudiando a Platón. El libro de Hechos 17:28. Seguimos. Hechos 17, 28. 20. ¿Qué? Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata, piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Aquí, este poema que él está recitando es un poema también griego. Lo pueden anotar. El poema que concuerda, o sea, si ustedes lo ponen como ustedes quieren, de Pablo, ese poema es de Arato o Erato. Y también le da, lo secunda Cleantes o Cleantes. Lo pueden buscar para que ustedes vean que eso es filosofía griega. Eso es porque en él vivimos y nos movemos y somos. Y ustedes saben a qué se refería eso y a quién se le cantó ese himno. Eso es un himno a Zeus. Búsquenlo. Himno a Zeus. Para que ustedes vean realmente qué es lo que Pablo está enseñando. Pablo está enseñando una enseñanza nueva. Pablo está ligando 1% de judaísmo con 88% de enseñanza griega y mitraísmo. Todo eso del sacrificio de un humano, la muerte de un humano, eso no tiene nada que ver con la Torá. No existe un Mesías divino, no existe un Mesías que es uno con Dios, existe un Mesías que es un hombre, un linaje de David. No existen los Mesías que nacen de vírgenes, no existen, por eso los sabionistas nunca lo creyeron. Y por no creer ellos en eso, quedaron como la sed de la pentarquía más pequeña, donde la sed de Constantinopla fue la más grande, lo que hoy es Estambul. Y más adelante Constantino le da visa y pasaporte, por así decirlo, a los cristianos para que vivan su nueva religión normal, adoptada por el mundo cristiano, nada que ver con el judaísmo. Es una nueva doctrina y está basada en Pablo, según el tratado de Abodat Sará 110. Adoptada por el Imperio Romano, perdón. Primera de Corintios 8:2. Primera de Corintios 8:2. Ay, ay, ay. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saber. Usted ve, ¿de quién es eso? Cualquiera que estudió en la escuela o en la universidad puede darse cuenta que eso es de Sócrates, el que uno de los que dijo, yo solo sé que no sé nada. Eso es lo mismo, lo único que usted sabe es que en las traducciones se van perdiendo las ideas. ¿Quién fue el hombre que dijo nadie es más odiado que el que dice la verdad? Platón. Platón, libro de Gálatas 4:16. Me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. No, mis amados, nosotros podemos durar 3 meses o 4 meses estudiando a Pablo y dándonos cuenta que realmente Pablo no pertenecía a ninguna dinastía judía, a ninguna. Ni siquiera Pablo se le asemeja a Filón de Alejandría, que Filón también fue comulgado del judaísmo por tanto acercamiento a la filosofía griega, pero Filón nunca incorporó una religión nueva en contra del judaísmo. Esta sí es adoptada por el imperio y es contraria al judaísmo, ataca al judaísmo. Incluso quiero que leamos 2 Corintios, ya casi voy a terminar. 2 Corintios, ¿qué capítulo? 2 Corintios, léame 2 Corintios capítulo 3. 3. Sí, del verso 7, del verso 6 en adelante, 3. Aquí está. Desde el 5. Léelo completo. Bueno, hasta dónde. Léalo hasta, dale un chivo para abajo, hasta el 9, hasta el 9.
Presten atención, por favor, a esto. Mucha atención. Simler. Pongan aquí Y su tal corazón. confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Usted vio. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? De un momento aquí. ¿Y qué ministerio es este? El ministerio del Espíritu. Como dice el Jajam Viña, el rabino Viña, ¿qué bobería es esta del Espíritu? Esto es una bobería. ¿Cuál es esa? Del Espíritu. El verso 9, José, por favor. Claro que sí. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Otro ministerio. Otro ministerio. Ahora léame el verso 12. Porque aún a lo que fue glorioso, no es glorioso en este respecto. No respeto, no, respecto. En comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. El verso 12. Seguimos leyendo. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, en el fin de aquello que había de ser abolido. Entonces él tiene más franqueza que Moisés. No, nosotros usamos uso de franqueza y no como Moisés, que incluso hasta con una lectura comprensiva se escucha como un término despectivo, donde real, y no como Moisés, y no que ponía un velo en su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. O sea, ¿está viendo usted? Léame el verso 14, José, por Dios. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Usted vio que el judío tiene un velo, según este señor, dice que tiene un velo el judío, que solamente se le quita cuando cree en Jesús. Entonces yo me pregunto, toda esa literatura judía que tenemos con más de 2000 años de tradición, donde tenemos el Talmud, donde tenemos todo y se ha preservado hasta el día de hoy, ese velo, ¿por qué no funcionó ahí? Porque si a preservación no vamos, el mundo judío ha preservado más sus documentos que cualquier otro. Y miren que el mundo judío ha sido perseguido mucho. Y le han intentado incluso en el Concilio de Barcelona, en el año 1200, tiraron una ley donde se dijo que el Talmud tenía 35 acusaciones contra el cristianismo. Y empezaron a perseguir a los judíos. Ustedes se acuerdan de Adolfo Hitler, se acuerdan del año 1492 con la reina de España, con la reina de España. Se acuerdan lo que hicieron en Medina. Entonces hemos visto que el judaísmo ha sido perseguido y ha preservado su libro. Entonces, ¿cuál es el velo que este señor dice que los judíos tienen? Que se le quita cuando se conviertan a Cristo o al Mesías. ¿Cuándo hemos visto en el judaísmo que hay una conversión al Mesías? No existe una conversión al Mesías. No existe algo que uno se vuelva al Mesías. Los judíos son judíos y tienen Torah. Si el Mesías vino, vino. Y si no, dice mi papá, aguardiente. Pero lo importante aquí es la Torah. Es la Torah. El Mesías es un consiervo, es un hermano que viene a luchar con otra agrupación de hombres que también van a luchar al junto de él. No es que él viene misteriosamente tirando Kamehameha como lo hacía Goku o preparando una genkidama para él explotar a todo el mundo. Él tiene que pelear. Ahí tiene que tener un grupo de hombres que van a pelear con él, porque él solo no puede hacerlo. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto en el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará
porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Usted vio, ahora dice que el Señor es el Espíritu, que Jesús es el Espíritu. Eso lo dijo él, y que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Entonces ahora ya Cristo no es Cristo, ahora es el Espíritu. Esto realmente, si ustedes se ponen a analizar lo que vamos hablando, es con base, viéndolo desde la perspectiva de sus escritos, desde el griego, para que realmente no se dejen engañar. Él dice que eso se quita cuando se convierten al Mesías. Pero ¿dónde existe una enseñanza, una doctrina de que el judío tiene que convertirse al Mesías? Al contrario, la Torá dice, si uno quiere ser rey, tiene que ser dentro de tus hermanos. Por eso dice el Talmud que Agripas lloraba grandemente cuando leí este pasaje, porque él era judío, pero no nació en Israel, en Jerusalén. El rey de Israel tenía que ser de Israel en aquel entonces. El Mesías tiene que ser judío. Entonces el Mesías tiene un velo también, porque es judío. Dice él que cuando leen el antiguo pacto, el Taná, que dice él que lo leen con un velo. Y ese velo solamente se quita cuando se lee el Mashiach. Entonces los 3000 años que tenemos de tradición no sirven porque tenemos un velo. Entonces, mis amados, lo vamos a dejar hasta ahí porque tenemos mucho más cita que hablar, pero ya está tarde. Así lo vamos a abrir para que ustedes hagan preguntas. Por favor, preguntas. Más adelante vamos a tener un día en el que todos podrán dar sus opiniones también y dar lo que quieran, pero ahora nada más pregunta si alguno tiene alguna pregunta. Si no, ahí terminó la clase. Los micrófonos están encendidos para que las personas hagan sus preguntas. Pueden preguntar. En silencio. El de nosotros ya. Si no hay pregunta, entonces cerramos acá. Vamos, pregunta. Si no hay, Ore, yo le voy a hacer una pregunta aquí entonces. No sé si usted lo dijo en la clase pasada. Entonces, ¿por qué Pablo decía que era discípulo de Gamaliel? Ya que usted desató ahorita que él no podía hacerlo. bueno, esa es una manera eso es una estrategia muy fina, el decir que era discípulo de Gamaliel, porque Gamaliel era uno de los rabinos más sobresalientes de la época. Entonces, era bueno uno tener una recomendación así, porque así era más aceptado dentro de esos públicos que eran corintios, esa gente que no conocían personalmente a Gamaliel, solamente habían escuchado. Entonces, él decir, presentarse que era discípulo de Gamaliel, eso lo hacía como un grande entre aquellos pueblos. Él utilizó la fama La para fama. que le hicieran caso. Exactamente. Es como muchas personas que hoy en día dicen que eran discípulos de tal rabino y ese rabino tiene tiempo que murió y ni lo conoció a ellos. Shalom. Shalom, adelante, amado. Cuéntame. Como si él fue circuncidado al 8º día y Jesús también fue circuncidado al 8º día y cómo él remete contra la circuncisión. ¿Cómo se puede explicar eso? Por dos cosas. Por la siguiente razón de que él posiblemente no fue circuncidado nada y utiliza ese método como para decir, miren que es como cuando yo digo, yo era cristiano y hoy soy judío, o sea, eso yo lo utilizo como para que la persona vean que yo tengo base y sé de lo que está hablando. Eso él lo utiliza como un contraargumento contra la circuncisión al decir que él estaba circuncidado al 8º día. Ve, pero en realidad, ¿quién lo circuncidó? Si él nació en Tarso, dijo él, y en Tarso no se estaba practicando la circuncisión, porque Tarso queda libre 100 años después, y es por fue libre, la Tarso real la controlaba Antíoco Epífano. Él fue el que controló esa ciudad y odiaba a los judíos, o sea, ahí no había nada para judíos, ahí no había ni la J la tenían de judíos. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a terminar la clase de hoy. Amados, recordándole
que entonces el otro miércoles es el capítulo 3 y capítulo final de esta serie, donde el tema será Pablo versus el judaísmo. Aquí vamos a hablar ya la pelea de este hombre contra la creencia judía sobre el pueblo judío. Así que les agradecemos a todos los que están aquí hasta el final. El miércoles tenemos clases de Jalajá, ¿verdad, maestro Jonathan? ¿El miércoles o el domingo? Perdón, el domingo. El domingo tenemos clases de Jalajá. Los que quieran inscribirse al curso, pueden ponerse en contacto conmigo con Perla. Sí, la grabación se estará enviando. Ya el capítulo 1 está grabado y enviado. Muchos lo tienen en el grupo. El capítulo 2 se estará enviando en los próximos días. Todo aquel que quiera aportar algo de manera económica al maestro Gabriel puede ponerse en contacto también y hacerlo de manera privada. El que también quiera aportar algo con el maestro Jonathan también puede ponerse en contacto con Poema de nosotros. Platón. Baruch Hashem, gracias de verdad por estar aquí. Pidiéndole también que hay un seminario del Talmud en el cual estará avalado por una institución, la cual tendrá diplomado. También le pedimos, el que quiera apuntarse, puede hacerlo acercándose. Y nada, shalom, shalom a todos. Y hasta aquí paramos la grabación.